Shalom Obrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 19 del tratado de Yomá. Vamos a estudiar dos Mishnayot enteras sobre todo lo que es este primer capítulo, que es la preparación del Kohen Gadol para, para el día de Yom Kippur, justamente. Y vamos a compartir la página para todos aquellos que quieran consultar. Muy bien, estamos ahí en la nueva Mishnah, donde hemos marcado con amarillo. Nos dice la Mishnah: Mesaruhu zigne beddin le zigne kehuna. Es decir, habíamos dicho que cuando el Cohen primero era separado de su casa, esta es la primera Mishnah, llevado a Lishkat Parhedrin. La segunda Mishnah decía que se le ponía delante de los Dekenim, es decir, de los Dekenim Beddin, del Betadim. Y entonces, ¿qué le decían? Ven a revisar, estudiaba durante los 7 días todo lo que era el Seder Abodá que estudiaban en Parashá a Jaremot. Después de ello, lo pasaban de los ancianos, de los sabios de Israel, se lo pasaban a los sabios entre los Kohanim. Be'elu le Bet Abtinaz, y lo subían al lugar llamado Bet Abtinaz, que era el lugar donde se preparaba el Ketoret, para enseñarle justamente cómo tenía que hacer para tomar la cantidad de Ketoret que tenía que tomar y cómo hacerlo, lo que se llama es una palabra, a ver, no me sale, jafiná, la jafiná, ¿sí? Cómo hacer la jafiná del Ketoret, es decir, cómo tomar la cantidad de Ketoret y realmente prepararse para la boda. Bien, además, vamos a ver que había una discusión entre los saduceos, los tzedukim y los perushim, los jajamim, sobre cuál era el orden en el cual se tenía que quemar el ketoret al entrar en el Kodesh HaKodashim. Entonces, se le llevaba al Bet Abtinaz para enseñarle sobre esto. Veishbiuhu. Y ahí le hacían jurar estos kohanim. ¿Qué le hacían jurar? Lo vamos a ver más adelante. Venifteru ve'alhulahem. Y entonces después le despedían, le decían hasta luego y se iba con ellos. ¿Sí? Entonces le decían, Beamrulo, Ishi, Cohen Gadol, señor Cohen Gadol, Anu Sheluhe Beddin, nosotros somos los enviados del Betadin, Beata Sheluhenu, y tú eres nuestro enviado, Ushliach, Ushliach Beddin, y también eres el enviado del Betadin. Mashbi Manu Aleja, nosotros te hacemos jurar a ti, Bemish Shiken Shemo Bebayit Ze, por aquel cuyo nombre reside en esta casa, Shelo Teshane Dabar Mikol Asher Mikol Ma Shamarnu Leja, que no cambies nada de todo lo que te hemos enseñado. Uporesh Uboje, él se apartaba y lloraba en una esquina, ven por Shim Ubojim, y ellos se separaban y lloraban en la otra esquina. Vamos a ver también por qué. Sigue la Mishnah y dice: Im hayah jajam, si el Kohen Gadol era jajam, Doresh, que hacía, estudiaba Torah toda la noche, pasaba toda la noche sin dormir estudiando, ¿sí? Veimlav, y si no era jajam, no sabía cómo estudiar, Talmideh jajamim, Doshim lefanab, los sabios ponían a un sabio junto a él, que estuviese explicándole, haciéndole un shiur, Ubemekorim, y qué es lo que, perdón, Veimragil likrot, y si el Kohen tenía costumbre de leer, Core, entonces que lea textos, ¿sí? Veimlav, y si no, Corim Lefanab, entonces se ponía alguien que le iba a leer en su lugar. Umá Corim Lefanab, ¿y qué es lo que se leía? Y Job, Esdra, Dibre Ayamim, todos estos libros, que son libros que atraen al corazón de la persona de querer prestar atención y mantenerse atentos a lo que está contando la historia para que no llegue a dormirse. Zeharia ben Kebutal, hijo de Zeharia ben Kebutal, Omer, Peamim Arbe, Karati Lefanab ben Daniel. Muchas veces yo leí delante del Cohen Gadol el libro de Daniel. Bien, entonces eso es un testimonio personal que este rab llamado Zeharia ben Kebutal era que iba a leer delante del Cohen Gadol en la noche de Yom Kippurim. Muy bien. Entonces comienza la Gemara y dice: Tane, así se enseñó una veleitá,
Lilmod Jefina, es decir, ¿para qué se le llamaba al beta abtinaz? Dijimos, para enseñarle cómo se hacía la jafina, porque el beta abtinaz era el lugar donde estaba justamente el ketoret. Amar Raspapa, dijo Raspapa, Shetele Shakot Hayulo lo Kohen Gadol. El Kohen Gadol tenía dos instancias en el beta Mikdash. Ajat Lishkat Parhedrin, uno era la habitación del Parhedrin que ya estudiamos, que era donde vivía durante estos 7 días. Beajat Lishkat Bet Abtinas, y la otra era justamente esta habitación donde se preparaba el Ketoret. Ajat Bazafón, Ajat Badarom. Una estaba al norte de la Azara y otra estaba al sur de la Azara. Ajat Bazafón, ¿cómo sabemos que una estaba al norte? Ditnan, se enseñó en Masajet Midot, Shesh Le Shakot, Hayuba Azara. Había 6 instancias, 6 habitaciones en la Azara. Shelosha Bazafón y Shelosha Badarom, 3 al norte y 3 al sur. Ahora dice, Sheba Darom, ¿cuáles son las que estaban al sur? Lishkat HaMelach, Lishkat HaParva, Lishkat HaMedichin. Estas 3 habitaciones que ahora vamos a explicar por qué se llaman así. Dice así, Lishkat HaMelach, la habitación de la sal. ¿Por qué? Ahí es donde se almacenaba la sal para las ofrendas. Sabemos que nos dice la Torá, Bejol Minhat Korbaneja, Bamelach Timlach. Es decir, todas las ofrendas que se tenían que traer sobre el altar, Velotashvit melach berit eloqueja, y no nunca dejará de haber sal del pacto con Hashem tu Dios en todas tus ofrendas. Entonces, toda la carne que se quemaba en el altar, antes de pasarla al altar, había que salarla, había que ponerla en sal, perdón, y esa sal se almacenaba en esta habitación llamada Lishkata Melach. Lishkata Parva, ¿por qué se llamaba Lishkata Parva? Porque ahí se trabajaban las pieles de los animales que se habían sacrificado. De Al-Gagá, y sobre el techo de esta lishka, de esta habitación, Aitá Bet Tevila, había un mikvé, le Kohen Gadol be Yom Kippurim, que utilizaba el Kohen Gadol en Yom Kippur. ¿Por qué? Porque vamos a ver en una Mishnah más adelante que el Kohen Gadol hacía 5 veces Tevilá y 10 veces hacía Netilat Yadayim durante todo el día de Kippur. La siguiente se llamaba Lishkat HaMedichin, la habitación de los lavadores, vamos a decir así. ¿Por qué? Se llama Yom Medichin Kirbe Kodashim, porque ahí es donde se enjuagaban, eso es, enjuagar las entrañas de los animales que se habían sacrificado en el altar. Misham Mesiba Ola Legag Bet Parva. Y de ahí había una escalera de caracol que subía a la habitación del Beta Parva. Estas son las 3 que estaban al sur. Ahora dice, Ushalosh Bazafón, 3 había al norte. ¿Cuáles son? Lishkata Et, Lishkata Golá, Lishkata Kazit. Es decir, la habitación de los árboles, la habitación del Golá, vamos a ver lo que es, y Lishkata Kazit, vamos a ver también lo que es. Dice Lishkata Et, la habitación de la madera. Amar Rabbi Elazar ben Yaakov, dijo Rabbi Elazar ben Yaakov, Shachachti ma haitam mishameshet. Dijo Rabbi Elazar ben Yaakov, me olvidé para qué servía, no sé, no me acuerdo lo que se hacía ahí. Abba Shaul Omer, Abba Shaul dice, no, esa habitación de la madera, Lishkat Kohen Gadol, era justamente esa habitación del Kohen Gadol, es decir, Lishkat Parhedrin, que habíamos mencionado. ¿Y ella dónde estaba? Ajoresh Etehen. Ella estaba por detrás de la Lishkat Gazit y Lishkat Gola. Y tenía una puerta que daba al hall, es decir, al hall no de H-A-L-L. Al hall quiere decir algo que es hul, que no tiene santidad, es decir, a la parte que no tenía santidad en la Zara, es decir, se daba hacia afuera del Betamikdash. Vegag Sheloshtan, Shave, y el techo de los 3 estaba a la misma altura. Ahora, la segunda se llamaba, dijimos, Lishkata Gola, la habitación de la Gola. ¿Por qué? ¿Qué es lo que había ahí? Se llama ya Bor. Allá había un pozo que cavaron los judíos que volvieron de la Golá. La Golá es el exilio. Bien, entonces los judíos que volvieron de Babel cavaron un pozo en esa habitación y de ese pozo se sacaba agua para todo el uso en el Bet Hamikdash. De Agalgal, y nos dice, y la rueda que estaba sobre ese pozo, Natun Alab estaba puesta ahí sobre el pozo, Umisham, Maspikim Maim lejol Azara, y de ahí se sacaba agua para todas las necesidades que había dentro de la Azara del Bet Hamikdash. La tercera dijimos Lishkata Gazit, la habitación del Gazit. Y ahí, ¿qué es lo que estaba? El Sanedrín de Israel estaba ahí sentado, perdón. ¿Y qué es lo que hacía? Juzgaba sobre los Kohanim. Llegaba un Cohen a trabajar, lo inspeccionaba el Sanedrín, veía que no tenía ningún defecto. Y entonces lo iba a permitir o no le iba a permitir trabajar. Llegaba, decía
Umishen imtzabo pesul, llegaba el Cohen, le encontraban que tenía un defecto, no podía trabajar dentro. O ya lo ve Shehorim, umitatef Shehorim, veyatzabe alejlo. Es decir, le ponían, se vestía con ropas negras, se ponía por encima una capa negra y salía. Ahora, Shelon imtzabo pesul, pero aquel que no tenía ningún defecto para trabajar, allá lo ves Lebanim, vestía ropas blancas, umitatef Lebanim, y se cubría con una túnica blanca, venichnas umeshamesh y mejaba Kohanim. Y entonces podía entrar y trabajar y servir en el Bet HaMikdash junto con sus otros hermanos Kohanim. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos, de cualquier manera, que la Lishkat Kohen Gadol estaba en el norte de la Azara, que era, dijimos, Lishkat Aetz. Ahora, Ajad Badarom, en cuanto a las habitaciones del Kohen Gadol dijimos, Ejad Badarom, Vejad Bazafón. La del Zafón ya la tenemos, ¿cuál es? La Lishkat Aetz. Ahora, Ejad Badarom, ¿cuál es la que está al sur? Ditnan, como se enseñó en Masajet Midot. Shiva Shearim Ayuba Azara. Había 7 puertas en la Azara, también lo habíamos estudiado en Masajet Shekalim. Había 7 puertas en la Azara. ¿Cuáles son estas 7 puertas? 3 en el norte, 3 en el sur y 1 en el este. Es decir, Sheloshaba Zafón, Sheloshaba Darom, Vejad Bamizrach. Sheba Darom, la que están en el sur, Shad Adeleka, Sheni Lo Shara Korban, Ushlishi Lo Shara Maim. Es decir, por un lado está la puerta del combustible, por donde se hacía entrar la madera al Bet HaMikdash. La segunda, Shara Korban, por donde entraban los korbanot que tenían que ser sacrificados en la parte norte del Bet HaMikdash. Y la tercera, Shara Maim, por donde se hacía entrar el frasquito de agua que se ofrecía en Sukkot. Ahora, Bamizrach, la que está en el este, ¿cuál era? Sha'ar Nicanor, la puerta de Nicanor. Ushtel, Leshakot, Ayulo Sham. Ajad Bimino, Bejad Bishmolo. Y además, la puerta de Nicanor tenía 2 habitaciones chiquititas a los lados, una a la derecha y otra a la izquierda. Uno era Lishkat Pinjas Amelabesh. Uno era la habitación de Pinjas, el vestidor, es decir, donde se almacenaba la ropa de los Kohanim. Los Kohanim llegaban ahí, dejaban sus ropas, cogían las ropas de servicio, y cuando se iban, devolvían la ropa y cogían de nuevo su ropa. Era una especie de vestidor, y ahí también se almacenaban las ropas del Kohen Gadol. Vejad Lishkat Ose Javitín, y la otra era la habitación de los que hacían los Javitín. Los Javitín es la ofrenda vegetal que el Kohen Gadol ofrecía Mahatzitova Boker o Mahatzitova Erev, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. Ahora, Batzafón, Shar Nitzotz, estaba la puerta de la chispa. Perdón. Este Shar Nitzotz era una binyan achsadra allá. Es decir, estaba construido como una achsadra, es decir, como una especie de pérgola, vamos a decir así. ¿Qué quiere decir? Que tenía 2 paredes, tenía un techo, pero no tenía más, es decir, no había una puerta realmente. Vealiyá benuyá lo al-gabab, y tenía un altillo construido sobre los dos pilares. Ahora, Sham Kohanim Shomrim Milmala Ulvim Milemata. Entonces ahí, ¿qué hacían los Kohanim? Vigilaban desde arriba y los Levim vigilaban desde abajo. Lifnim, Gemenu Egel, y de ahí también, de esa puerta se podía acceder al Egel. Habíamos dicho era ese espacio que había entre la barrera que indicaba hasta dónde podían entrar los no judíos y la pared exterior del Bet HaMikdash, eso se llamaba el Egel. Desde esa puerta se tenía acceso al Egel. Muy bien. Shenilo, la segunda puerta que había en ese lado, Sha'ara Korban, la puerta del Korban. Dijimos que por ahí se hacían entrar los animales que se sacrificaban en el norte del Bet HaMikdash. Ahora, Shelishilo, Sha'ar Bet HaMoked, la puerta del lugar donde estaba el fuego, que estudiamos sobre el Bet HaMoked, estudiamos hace 2 Mishnayot. ¿Os acordáis que dijimos que había el fuego en medio y 4 habitaciones en los lados? Y una era la habitación de los Telaim, y otra era la habitación donde se habían escondido las piedras del altar, y otra era la habitación donde se hacía el Lechem Apanim, etc. Muy bien, entonces ya tenemos cuáles eran las 6 puertas. Betania, Hamesh, Tevilot, Veazara, Kidushin. Ahora, aprendemos también que 5 Tevilot y 10 Kidushin hacía el Kohen Gadol en Yom Kippur. 5 veces se metió en el Migvé y 10 veces se lavaba Netilat Yadayim Vedaglaim. Tobel Kohen Gadol un Mekadesh Bobayo.
Vejulam Kodesh, al Gag Beta Parva. Y todas las hacía en el Kodesh, es decir, en la parte sagrada del Beta Mikdash, sobre el techo del Beta Parva. Perdón, me olvidé de bajar aquí. Aquí. Entonces, todas esas tevilotas las hacía ahí, salvo una. ¿Cuál era la tevilá que no hacía ahí? Dice, Hutz Mizo, es decir, la primera tevilá del día, que hacía afuera. ¿Por qué? Shaita Behol al Gabe Sha'aramaim. La hacía fuera del Betamikdash, en la parte hol, profana, sobre la puerta del Sha'aramaim. Ubetzad Lishkato Haita. Y esa puerta estaba del lado donde estaba su habitación, del Kohen Gadol. ¿Por qué? Porque esta tevilá primera la hacía toda persona, todo Kohen en realidad que iba a entrar dentro del Kodesh, ¿sí? Y no formaba parte del servicio de Yom Kippur. A pesar de que la persona estuviese pura, tenía que hacer tevilá antes de entrar en el Kodesh. Muy bien. Ahora, viene el Papa, sus palabras las termina y dice, Veloya Dana, Ilishkat, Parhedrin Betafon, Belishkat, Betavtinas Badarom. Y yo no sé si la habitación de Parhedrin estaba al norte y la de Abtinas estaba al sur. O al revés, Lishkat, Betavtinas Betafon, Belishkat, Parhedrin Badarom. O si era al revés, que Abtinas estaba al norte y Parhedrin estaba al sur. Mistabra, Lishkat, Parhedrin Badarom, y parece más lógico pensar que la Lishkat de Parhedrin estaba al sur. ¿Por qué? Porque ahora nos va a hacer todo el recorrido que hacía el Kohen Gadol. Dice, Maitama, ¿cuál es el motivo? Magdim Bekai, es decir, el Cohen se levantaba y hacía sus necesidades. Un mes Ragla, es decir, hacía sus necesidades. Ahora, una vez que hacía sus necesidades, tenía que hacer Tevilá, Betabil. Junto, ¿dónde lo va a hacer? Junto a su habitación. Veas el Zafón, entonces iba hacia el norte. Vegamar, Jafina, y ahí aprendía cómo se hacía la Jafina, dijimos, del Ketoret. Veate le Beta Mikdash, vea vida bodá kuleyoma. Y entonces entraba después dentro del Beta Mikdash y hacía toda la bodá que dijimos que el Kohen Gadol se entrenaba a hacer el trabajo en el Beta Mikdash esos 7 días. Le bajaba de paña, cuando llegaba la noche, Maduale, entonces le echaban del agua de la vaca roja, ¿os acordáis que dijimos? Vea Daraz y le daron Betabil, entonces después volvía a ir hacia el sur y hacía Tevilá de nuevo. Benaya. Y después de esta Tevilá, que ya se había purificado, podía irse a dormir. Y entonces llegaba al lugar cercano a ese lugar donde había hecho Tevilá, que era Lishkat Parhedrin, y ahí dormía. Por eso dijo que Lishkat Parhedrin estaba al sur, porque estaba cerca del lugar donde hacía Tevilá al final del día. ¿Para qué? Para que justo después de hacer Tevilá se pueda ir a dormir y pueda descansar. De ahí a Marta, Lishkat Parhedrin Besafón, porque si me dices que que la habitación de Parhedrin estaba al norte, Magdin Bekae Besamech Ragla, se levantaba, se preparaba y hacía sus necesidades. Veas y le darom, y entonces después tenía que ir hasta el sur para hacer la Tevilá. Ve Gamar Jafiná y estudiar cómo hacer el Ketoret. Veate le Betamikdash, vea vida Llama, y después iba al Betamikdash y hacía todo el servicio todo el día, dijimos, las velas y el Ketoret y el Korban Tamid, etcétera. Leja de paña, cuando llegaba la noche, Maduale le echaban del agua de la vaca roja. Vea, y le daron betabil, y entonces tenía que volver a ir hasta el sur para lavarse, para hacer tevilá, perdón. Ubae mehadar, un mes del etafón manach. Y desde ahí tenía que volver a ir hasta el norte, al Ishkat Parhedrin, para dormir. Mitara, Tarjinan, le, Kulehai, y acaso al pobre Kohen Gadol le vamos a estar mandando de un lado para otro, le vamos a cansar de tanto ir de un lado para otro. ¿Qué queremos? ¿Queremos molestarle tanto? Que su habitación está al norte y la Tevilá está al sur y cada vez que tiene que ir a hacer Tevilá va a tener que ir del norte al sur todo el Betamikdash. Dijimos que tenía 135 amot, ¿sí? 135 amot son 67 metros y medio. Bien, entonces que cada vez tenía que hacer los 100 metros, 137 metros de ida y entre la ida y la vuelta. Pobre Cohen, le vamos a cansar. Entonces, dice, la Gemara rechaza el motivo de la papa y dice, no, justamente al contrario, álmalo. Tarjinan letfe, dice, está muy bien que le molesten y que se canse. ¿Por qué? Porque si este Cohen en realidad era un Cohen saduceo, entonces, de tanto cansancio va a decir, uff, ¿en qué lío me he metido?
prefiero dejar de ser Kohen Gadol y va a salir del trabajo. Y Nami, si quieres decir, afilo, incluso, Shelota Zuach dato alab, es decir, el hecho de estar yendo de un lado para otro, va a hacer que el Cohen no pierda su concentración en lo que está haciendo. De ahí lo tema aquí, porque si me dices, si no me dices así, Navdinhu letarbayu vea de adade, entonces podríamos haber dicho que las dos leshakot están en el mismo lado, es decir, justamente para cansarlo, para tenerlo ocupado, hicieron que una lishka esté en un lado y la otra esté en el otro, para que el Cohen esté de un lado a otro y no se desconcentre en lo que está haciendo. Porque si no hubiesen querido cansarlo, hubiesen hecho las dos habitaciones en el mismo lado, que tenga el mikveh y el, perdón, Abtinaz y Parhedrin en el mismo lado. O incluso, Inami, Tizgile Bejada, que hubiesen hecho las dos habitaciones juntas y entonces no tendría que molestarse tanto. Esto es una prueba de que en realidad sí que interesaba que el hecho de que el Cohen vaya de un lado para otro para que esté concentrado en lo que está haciendo y no venga a pensar en otras cosas. Entonces, volvemos a la Mishnah. ¿Qué dijimos en la Mishnah? Que los sabios de los Kohanim le decían al Kohen Gadol, tú eres nuestro Shaliach. Nosotros somos los Shaliach del Betadín y tú eres nuestro Shaliach y el Shaliach del Betadín. Dice así. Perdón. Pregunta la cámara. Lema tehe betiyuvta de Rabuna ver Rabbi Yoshua. ¿Qué vamos a decir? Que esto es una oposición a la Mishnah que enseñó, o a la Beraitá que enseñó Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua. De amar Rabuna ver Rabbi Yoshua, pues dijo Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua. Hane kahane sheluje de Rahamana ninu. Es decir, los Kohanim, cuando están haciendo el servicio divino en el templo, son enviados de Hashem. Y no son enviados de la persona que trajo el corbán. ¿Por qué? De Itamar, Shiluhedidaninu, porque si me vienes a decir que es un enviado del dueño del corbán, ¿cómo puede ser? Mi Ika mide, de Anan lo matzinan le mevad Shiluhe, Didan Matsu Abde. Dice, ¿acaso yo puedo hacer shaliach a una persona de algo que yo mismo no puedo hacer? Es decir, si yo no puedo hacer el corbán, porque yo no soy Cohen, ¿cómo cuando yo traigo mi corbán, se lo doy al Cohen Gadol, le hago que sea mi shaliach de algo que yo no puedo hacer? Para poder nombrar un shaliach, tiene que ser que yo pueda hacerlo, yo tenga la posibilidad de hacerlo. Entonces, por eso, viene y dice que era emisario de Hashem, pero no de una persona física. Entonces, ¿cómo nos dice aquí que los Zigneke Huná, los ancianos de los Kohanim le decían, eres nuestro enviado y el enviado del Betadín? Entonces, responde la Gemara y dice, Ajika amarle. Así es como hay que decir. Mashbi'im anu aleja al datenu beldad bedin. Es decir, cuando nosotros hacemos jurar, le hacemos jurar por nosotros y con el permiso nuestro y con el permiso del Betadín. Y por eso es que le hacían jurar. Muy bien. ¿Qué dijo también la Mishnah? Que cuando le hacían jurar todo esto, él se apartaba y lloraba, y ellos se apartaban y lloraban. Dice, ¿por qué? Por eso bojé, shehashdu seduki. Él cogía, se apartaba y lloraba porque habían pensado que era un saduceo. Y ellos se apartaban y lloraban porque, porque habían sospechado de una persona que a lo mejor era kasher, que era una persona que no había que sospechar de ella. ¿Por qué? De amar Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Kola Hoshet bekesherim lo que begufo. Toda aquella persona que sospecha de una persona kasher, es decir, que su conducta es adecuada, recibe golpes. Bien. Bejol Kajlama. ¿Y todo esto por qué? Porque le hacían jurar por una cosa y por la otra. Shelo yetaken mi bajutz veyachnis kederech shatzedukim osim. Es decir, para que el Cohen no preparase, no quemase el incienso fuera del Kodesh HaKodashim y entrase con la pala ya humeando, como hacían los Tzedukim. Es decir, hay una discusión entre los Jajamim y los saduceos. Los saduceos sabemos que no tienen en cuenta la Torah oral. Entonces, ¿ellos qué dicen? Dicen, Kibeanan erae la caporet, es decir, que en la nube yo me voy a presentar sobre la tapa del arca. ¿Qué quiere decir? Que primero tiene que estar la nube y después tengo que llegar delante de la tapa del arca. Entonces, por eso ellos decían que la pala que llevaba las brasas, antes de entrar al Kodesh HaKodashim, yo tenía que echar el ketoret, que empezase a humear, y entrar con el ketoret humeando, para que de esa manera Beanan era la ketoret. Los jajamim nos dicen que no,
que primero hay que entrar y una vez que está dentro, echar el ketoret sobre las brasas y ahí se va a llenar todo de humo. Bien, esa es la diferencia. Entonces le hacían jurar de que cuando iba a hacer, no iba a hacer según la opinión de los saduceos, porque a fin de cuentas, Bejolish el Moed, no había nadie más en el Bet Hamikdash, en el atrio del Bet Hamikdash, en el momento en el que el Cohen Gadol entraba en el Kodesh HaKodashim. Entonces nadie podía saber lo que el Cohen iba a hacer. Una vez que el Cohen estaba ahí delante, estaba él solo con Akadosh Baruj Hu y él sabía cómo tenía que hacer. Entonces le hacían jurar que no iba a hacer de una manera que no era la debida. Muy bien, Tanur Rabanán, nos cuentan nuestros sabios en una veredita, Maaseh Betzuki, ocurrió una vez con un saduceo, Betzuki Ejad, Sheitkin mi Sameach, Simcha Gedolá, estaba súper contento. ¿Por qué? Porque había podido hacer, mi conexión a internet es inestable, había podido hacer como los saduceos, es decir, como él pensaba. Pagabo Aviv, le vio a su padre y se enfadó con él. Amarlo, vení, falpiche seduki manu. Es verdad que somos saduceos, sin embargo, y nosotros explicamos el versículo de otra manera, sin embargo, mityarei manu, mina prushim, pero nosotros tenemos miedo de los hajamim y escuchamos su voz, es decir, no lo hacemos tal y como nosotros pensamos que habría que hacerse. ¿Qué le respondió este coengador, su hijo? Amarlo, le dijo, Koyamaya Itinistaera la Mikra, toda mi vida me estuve entristeciendo por este versículo que decía, Mina Kibeanan era la caporet, que sobre la nube me mostraré sobre la tapa del arca. Marti. Yo me decía, este saduceo me decía, cuando yo sea con Gadol, ¿sí? Matai Yaboli de Akaimenu. ¿Cuándo voy a poder cumplir con este versículo? ¿Sí? Ahora, Shab, Shevali Adi, ahora que tengo la posibilidad, que tuve la posibilidad de hacerlo, lo Akaimenu, no lo voy a cumplir. Es decir, papá, ¿qué me estás contando? ¿Sí? Si es nuestra forma de pensar, siempre he querido hacerlo y ahora que lo pude hacer, me está diciendo que no lo tenía que haber hecho así, que está mal. ¿Qué pasó? Ambrú, lo ayú yamim muatin, perdón, Hmet. No pasaron muchos días hasta que este Cohen Gadol murió. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? Behutal Beashba fue encontrado en la basura. Beayut Tolaim Yoseim Mejotmo. Y encontraron gusanos que salían de su nariz, de su boca. ¿Por qué? Porque ese es el primer lugar que entra en contacto. Lo primero que entra en el Kodesh HaKodashim. ¿Sí? Y entonces, como entró de una manera inadecuada, eso es lo primero que sufrió. Veyesh Omrim, y algunos dicen Bitziatón y Gaf. Algunos dicen que cuando salió de hacer el servicio, ahí es cuando fue golpeado. De Tane Rabijilla, que decía el señor Rabijilla, que Min Kol Nishmaba Azara. Se escuchó como una especie de grito en la Azara. Sheba Malach Vejabto al Panab. Es decir, que vino un ángel y lo empujó, lo tiró de cara al suelo. Benignesú dejaba Koanim, entraron sus hermanos los Koanim, Umatsu, y lo encontraron, ¿sí? Que Kaf Regel Egel Ben Ketafab. Encontraron una señal, como si le hubiesen dado un golpe con una pierna de un becerro entre sus hombros, es decir, el golpe que recibió en la espalda. ¿Por qué una pierna de becerro? Shneemar, porque dice el profeta, Veraglehem Regel Yeshara, que la pierna de los malachim, de los ángeles, es una única pierna recta, Bekaf Raglehem, que Kaf Regel Egel. Y la planta de sus pies, de sus piernas, es como la planta de los becerros, es decir, de las vacas. Bien, y esa es justamente la señal que encontraron en la espalda de este Cohen. Muy bien, dijimos en la Mishnah, Amar Rabbi Zecharia ben Kebutal, que dijo Rabbi Zecharia ben Kebutal, que él leía el libro de Daniel al Cohen Gadol. ¿Sí? Madnele Rav Hanan, Barraba, Lejilla Bar Rav, Kame de Rav. Enseñó Rav Hanan Bar Raba, Ajilla Bar Rav delante de Rav. Amar Rabbi Zecharia, dijo Rabbi Zecharia, ben Kefutal. Dice, no, el nombre está mal dicho, en realidad no es Kebutal, es Kefutal. Un Mahabe le Rabbi, Rav, perdón, Vide. Y le corrigió Rab delante de él ahí mismo, Kebutal. Dice, no, en realidad se llamaba Kebutal con Bet,
como hemos dicho en la Mishnah. Venema le memar. Pregunta la Gemara. Es decir, que estoy diciendo que le hacía, cuando estaba leyendo, que le hacía signos. ¿Sí? Responde la Gemara y dice, Kriyat Shema, Have Kare. Dice, lo que hacía, lo que leía era el Kriyat Shema. Entonces, sobre esto entra en una discusión sobre el Kriyat Shema y dice así, Vejihai Gavna Mishare, ¿y acaso está permitido hacer así? Que mientras estoy diciendo Kriyat Shema, que haga signos. Veja, Amar Rabbi Yitzhak Bar Shemuel. Si dijo Rabbi Yitzhak Bar Shemuel, me olvidé de bajar, perdón. Aquí estamos. Dijo, si aquí que dijo Rabbi Yitzhak Bar Shemuel Bar Martra, el que lee Hakoret Shema lo yirmos benav, el que lee la Shema que no haga señales con sus ojos, velo yikrotz bisfatav y que no guiñe sus labios, velo llorebes beotav y que no señale con sus dedos. Y otra cosa, también se enseñó Betania, Rabbi Elazar Gizma, Omer, dijo Rabbi Elazar Gizma, Hakoret Shema, umerames benav, umekaretz bisiftotav, umarebes beotav, alaba que tú Omer, veloti cara Jacob. Es decir, aquella persona que lee la Shema y que hace todo este tipo de signos que hemos dicho, sobre él es que fue el dicho versículo que no a mí me llamaste Jacob. Es decir, es como si hubieses estado haciendo tefilá a otra persona, a otra entidad. Responde la Gemara lo kasha. Es decir, a fin de cuentas sí que lo hacía signos. Entonces, ¿por qué? Dice, Habe Perek Rishon, Habe Perek Sheni, es decir, aquello que dice que está prohibido hacer cualquier tipo de signo, se refiere al primer Perek, a la primera parte, al primer párrafo de la Shema. ¿Por qué? Porque ahí sabemos que hay que tener Kavaná absoluta, la concentración total en la lectura de la Shema. Pero en el segundo y el tercer párrafo no es un problema. Tanur Rabanán, ahora vamos a hablar algunas cosas sobre la Kriyat Shema. Dice, enseña a nuestros sabios en una vereita, Bedibartá Bam, dice el Kriyat Shema, y hablarás de ellas, de las palabras de la Torah, ¿verdad? Es decir, Bam, velo bitfila. Es decir, cuando estés diciendo la Shema vas a poder decirla en voz alta, pero no cuando estés haciendo la amida, Bam, velo bitfila. Otra, dice Bedibartá Bam, hablarás de ellas, Bam, yesh lecha reshut ledaber, velo bidvarim ajerim. Es decir, hablarás de ellas. De ellas tienes permiso para hablar, es decir, palabras de Torah, pero no de cosas que son vanas. La viaja, Omer dijo la viaja, Bedibartá Bam, hablarás de ellas, ase o tan keba. Es decir, hazlos algo fijo. Ve alta asem aray, no hagas algo temporal. Amar Raba, dijo Raba. Asaj Sijat Julin, una persona que conversa conversaciones profanas, o verbe ase, está transgrediendo una misbat ase, porque dice Vidibartá Bam, hablarás de ellas. Bam, velo bidbarim ajerim. En ellas hablarás, en las palabras de la Torah, pero no en cosas, en otras cosas. Trabaja Bar Yaakov, Amar dijo Trabaja Bar Yaakov, o verbe lab, está transgrediendo una misbat, lota ase. Sheneemar, cola de barim, yegeim, lo yuhal ish ledaber. Es decir, no tiene permiso para hablar de todas esas cosas que no sean las palabras de la Torah. Muy bien, llegamos a la siguiente Mishnah, con la cual vamos a acabar nuestro estudio de hoy. Dice, Bikesh le itnamnem. Es decir, el Cohen llegaba un momento en la noche que ya no podía más el pobre. ¿Sí? Víspera de Kippur, llegaba, estaba así, ya se estaba durmiendo, el niño le estaba leyendo Daniel y había estado trabajando todo el día y estaba cansado, no había comido, entraba sueño. Entonces, ¿qué hacían? Me perdí. Ah, Pirje que una mejin lefanav bees batzerada. Es decir, los jóvenes de Koanim le hacían ruido con los dedos. Bien. Lomrimlo, y le decían, Ishi Kohen Gadol, señor Kohen Gadol, Amod, levántate, pasea un poco por el suelo para espabilarte. Y si no es así, afégate a la rispa, y si no es así, tírate al suelo, túmbate en el suelo que está frío, ¿sí? Y ahí te vas a despertar, masiquimo todo, y entonces se cargaban de él, de esto de que no se durmiese. H y aquí, Asmana Shahita, hasta que llegaba el momento del la shahitá del Corban también de la mañana, que dijimos que se hacía un poquito antes que cualquier otro día normal. Muy bien, dice la Gemara.
Mai tzedadá, ¿qué es esta tzedadá que hacían? Amar a viudá, zarata deda, es decir, el dedo que se juntaba con el otro dedo. Umay, ¿y cuál es ese dedo? El agudal, el índice, que se unía con el dedo de al lado y después se hacía pasar el dedo para hacer ruido. Magbe Rabuna, Rabuna vino a hacer una demostración a todos, veas del Kala Bekule Berrab, y se llenó todo el Beta Midrash de Rab del sonido de los dedos así. No sé si se oye. A ver, lo voy a hacer aquí al lado del micro. No se duerman, no se duerman. Muy bien, muy bien. Ahora, Gomrimlo, le decían los niños, Ishiko en Gadol, Hapegahat a la rispa, es decir, tírese, pégese sobre el suelo. Amar Rabizhak, dijo Rabizhak al Hadat, es decir, como una novedad que enseñó. Umaihi, ¿cuál es esta novedad? Amarle, Agbe Kida, es decir, ¿cuál es esta novedad? ¿Qué es lo que le decían? Haz una Kida. Kida, que es una forma de encorvarse, es decir, pon tus dedos sobre el suelo y luego encórvate, besa al suelo y ponte de pie y de esa manera te vas a mantener despierto. Ya no solamente que no le dejaban dormir, le hacían hacer flexiones también. Muy bien. Entonces, ya no estoy llegando al final de la semana, ya estoy al borde. Muy bien. Umasikimoto man shahita. Y entonces se ocupaban de él hasta que llegaba el momento de la shahita. Tana, así se enseñó en una vereita. Lo ayuma, sikimoto, lo velo vejinor. Es decir, no se encargaban de levantarlo, de mantenerlo despierto, ni con un arpa, ni con un violín, ¿sí? Ni con un nebel. El nebel es un tipo de arpa. Es decir, no le hacían música, sino que cantaban a capela. El ABP. Umayu, Ombrimi, ¿qué es lo que cantaban? Y Mashem lo yivne bait, shabam lubonav. Cantaban esta canción. Es decir, si Hashem no había construido el bait, es decir, ten cuidado en tu trabajo, que sea el Hashem Shamayim, porque si no va a ser aceptado, shabam lubonavbo. Entonces los que construyeron se esforzaron en vano. Ahora, Miyakre Jerusalén, lo ayu yeshnim kol halayla. Además, la gente importante de Jerusalén, los jajamim de Jerusalén, no dormían en toda la noche tampoco, y estudiaban y hacían ruido, que deshe yashmia Kohen Gadol kol Jabará, para que el Kohen Gadol escuchase también en la ciudad la voz de la gente estudiando Torah toda la noche, verote shena jotafto, y que no venga el sueño a secuestrarlo al Kohen Gadol y se lo lleve y diga, ahora a dormir. Bien. Tania, así también se enseñó una veraita. Abba Shaul Omar, dijo Abba Shaul, Avik Bulim Hayuosim Ken. También fuera de Jerusalén hacían así, que se quedaban toda la noche despiertos. Pero, perdón, ¿en qué? Zecher le Mikdash, en recuerdo del Beta Mikdash. El Ashayujotim, pero no lo hacían bien. ¿Para qué se quedaban despiertos? No para toda la noche, para estudiar, sino que hacían transgresiones en la noche. Amar Abaye, Veitema Rab Nachman bar Yitzhak, dijo Abaye, y algunos dicen que fue Rab Nachman bar Yitzhak, Targuma, es decir, ¿dónde estaban esas ciudades donde se hacía esto? Naardea, era la ciudad de Naardea. De amarle Eliyahu le Rabiudá, porque sobre esta ciudad de Naardea le dijo Eliyahu Anabí, a Rabiudá, Ajuja de Ravsala Hasida, hermano de Ravsala Hasida, Amritu Emai lo ate Mashiach. Vosotros venís a quejaros y a decir, ¿por qué no llega el Mashiach? Veja, Haidna Yoma de Kippur Ehu, Veibaul Kama Betulta Benardea. Y en pleno día de Yom Kippur, ¿cuántas jóvenes fueron tomadas? ¿Sí? Es decir, ¿cuántas mujeres fueron violadas durante Yom Kippur, la noche de Yom Kippur? Violadas, no Dafka violadas a la fuerza, sino que cuántos hombres y mujeres tuvieron relaciones por no dormir durante la noche, se quedaban y tonteaban y acababan teniendo relaciones. Entonces, Amarle le dijo a la viuda Eliau, Kadosh Barujú, Mayamar, ¿qué es lo que dice Kadosh Barujú sobre esto? Amarle le respondió a Eliau a Naví, vamos a pasar a la otra página y ahí acabaremos cuando llegamos a la Mishnah, voy a avanzar un poquito, dice, Lefeta Hatat Robetz, a Kadosh Barujú se basa en el versículo que dice, que es el Yetzer Hará el que viene a molestaros, y contra vuestra voluntad hacéis esas cosas. Muy bien, entonces le dijo la viuda a Eliau, Besatán Mayamar. Y el Yetzer Hará, ¿qué es lo que dice? Amarle,
Satán beyomá de Kipure, let le reshuta le astune. El Satán dice, no, yo no tengo culpa. En Yom Kippur yo no tengo la fuerza para que la gente se equivoque. Pregunta de Gemara, Nimai, ¿y de dónde decimos esto? Que el Satán no tiene fuerza para, para acusarnos en Yom Kippur. Amar Rabbi Barbarjana, dijo Rabbi Barbarjana, ha Satán. Es decir, cuando está escrito ha Satán, Begematria, Tlatmea, Veshitin, Ve'arba. El valor numérico de la palabra ha Satán son 364. Tlatmea, Veshitin, Ve'arba, Yome. Es decir, es como son 364 días. Itle Reshuta le asune. En esos 364 días, el Satán tiene permiso para hacernos equivocarnos, para engañarnos. Beyoma de Kippur, pero en un día que es el día de Yom Kippur, let le reshuta le astune. En ese día, el Satán no tiene la fuerza para engañarnos y para hacernos que nos equivoquemos. Así que Akadosh Baruj Hu, con su bondad, decía, no es la culpa del Satán, a pesar de que sabe que el Satán no podía engañarnos en este día. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Hoy día del Akba Omer, a pesar de las trágicas noticias que hemos tenido, lo que hacemos y que podemos hacer es estudiar, que nuestro estudio sirva de mérito para la elevación del alma de aquellas personas que nos dejaron de manera trágica en esta noche y para la curación completa de aquellos que todavía están sufriendo y curándose de sus heridas. Que tengamos Shabbat Shalom, Umeborach, nos vemos pronto, nos vemos Mosai Shabbat, Bezrat Hashem, que tengamos Shabbat Shalom.